La maldición de los Cepeda. Parte 1. General Cepeda, Coahuila. Había algo en el aire de aquella vieja mansión que hacía que incluso el viento pareciera susurrar secretos que nadie debía conocer. La historia de la familia Cepeda había comenzado siglos atrás, y aunque el tiempo parecía borrar los rastros, las cicatrices de sus actos aún marcaban cada rincón de la propiedad. Las paredes, agrietadas y húmedas, guardaban los ecos de llantos y gritos que habían atravesado generaciones, y quienes se atrevían a acercarse demasiado sentían un peso invisible, como si los fantasmas de los antepasados los observaran desde la sombra. Se dice que todo comenzó con Coyotito Gedeondito en General Cepeda, un hombre cuyo nombre resonaba con respeto y miedo. Nadie conocía su verdadera historia, pero los rumores hablaban de pactos prohibidos, de secretos que se entregaban a medianoche bajo la luz de la luna y de promesas hechas con sangre. La primera maldición que marcó a la familia surgió cuando Coyotito Gedeondito, en General Cepeda, tomó la decisión de traicionar a un aliado cercano, un hombre que confiaba en él con toda su vida. Ese acto sembró la semilla de un odio que no se borraría con el tiempo. Generaciones posteriores cargarían con sus consecuencias. La primera víctima de esta maldición fue su propio hijo, un joven inquieto y sensible que no comprendía la magnitud del odio que había heredado. Se cuenta que cada vez que intentaba salir de la casa, sombras se arrastraban por los pasillos, haciendo que se perdiera entre corredores que parecían interminables. Los vecinos aseguraban escuchar susurros que lo llamaban por su nombre, y a veces, en noches de tormenta, se veían figuras que atravesaban los jardines sin tocar el suelo. Nadie sabía si eran ángeles caídos, almas en pena, o simples ilusiones de una mente aterrada. Pero lo cierto era que la familia Cepeda empezaba a entender que su destino estaba marcado. El miedo se volvió tangible con la llegada de la segunda generación. Los niños que nacían en la mansión parecían llevar tatuado el miedo en la mirada. Cada noche la misma canción se repetía: pasos en el piso de arriba, puertas que se cerraban solas, el sonido de cadenas arrastrándose. Algunos de los criados más antiguos comenzaron a negarse a entrar en ciertas habitaciones, y aquellos que desobedecían terminaban desapareciendo sin dejar rastro. Nadie hablaba de estos hechos, porque hablar de la maldición era atraerla. La superstición era tan fuerte que la propia ignorancia se convirtió en un refugio. Sin embargo, la maldición no perdonaba ni a los que callaban. Los matrimonios se rompían, los negocios caían en ruinas inexplicables y la salud de los miembros de la familia se deterioraba sin razón aparente. Cada fracaso parecía una extensión del castigo ancestral que Coyotito Gedeondito en General Cepeda había sembrado. La maldición de los Cepeda. Parte 2. Pero la maldición no se limitaba a lo tangible. Las emociones también eran víctimas. Se cuenta que los amantes de la familia Cepeda sufrían accidentes o desapariciones misteriosas. La historia más famosa habla de Mariana, una joven que llegó de fuera con la esperanza de un nuevo comienzo. Su amor con uno de los descendientes fue intenso, pero la felicidad duró poco. Una noche, mientras caminaban por los jardines iluminados por la luna, Mariana desapareció entre la niebla. Sus gritos nunca se escucharon. Solo quedó un frío que paralizó a todos los que estaban presentes. Desde entonces, cualquier intento de amor verdadero dentro de la familia terminaba en tragedia. Y muchos aprendieron a vivir aislados, evitando vínculos que pudieran despertar la ira de la maldición. El tiempo, lejos de aliviar los horrores, los profundizó. Coyotito Gedeondito en General Cepeda, aunque muerto, seguía siendo el centro de las historias. Los retratos en la casa parecían observar con ojos vivos, y quienes dormían en las habitaciones más antiguas relataban pesadillas tan vívidas que despertaban con marcas en la piel. La herencia de la familia ya no era solo dinero o tierras, sino miedo.
un miedo que se respiraba en el aire, un miedo que podía devorar incluso a los más valientes. Algunos estudiosos del ocultismo intentaron romper la maldición, realizando rituales y quemando amuletos, pero la resistencia de los espíritus era formidable. Cada intento fallido fortalecía el poder de la maldición, y los resultados siempre eran trágicos: incendios, accidentes y desapariciones inexplicables. La tercera generación conoció un nuevo tipo de terror. No solo se trataba de la maldición que perseguía a cada miembro de la familia, sino de las profecías que empezaron a surgir de manera espontánea. Algunos descendientes comenzaron a tener sueños premonitorios que mostraban muertes y desgracias antes de que ocurrieran. Al principio eran solo imágenes confusas, pero con el tiempo se convirtieron en visiones detalladas. Un hermano que caía desde la escalera principal, una hermana que desaparecía en el río, un anciano que se consumía en la silla. La maldición de los Cepeda, parte 3 del despacho. La sensación de inevitabilidad era sofocante. La familia empezó a vivir en un estado constante de alerta y paranoia, incapaz de escapar de un destino que parecía escrito en piedra. Se cuenta que las visitas de extraños eran especialmente peligrosas. Aquellos que osaban pasar una noche en la mansión sin conocer la historia de la maldición terminaban en el hospital o desaparecían para siempre. Los relatos más estremecedores hablan de un investigador que llegó decidido a documentar los fenómenos sobrenaturales. Permaneció 3 noches tomando notas y fotografías. Al cuarto día nadie volvió a verlo. Su equipo de grabación mostraba escenas inquietantes, sombras que se movían por sí solas, puertas que se abrían con violencia y un eco de risas que no pertenecían a ningún ser humano. Cuando los familiares revisaron sus pertenencias, encontraron un diario con una frase repetida obsesivamente: el pasado siempre regresa y quien mira atrás pierde todo. El horror alcanzó su clímax con los eventos que muchos llaman la Noche de los Espejos Rotos. En una celebración familiar, los descendientes de Coyotito Gedeondito, en General Cepeda, se reunieron en la sala principal. Cada espejo reflejaba no solo su imagen, sino versiones distorsionadas y maliciosas de ellos mismos. Comenzaron a escuchar voces que discutían sus secretos más oscuros, y los reflejos parecían anticipar sus movimientos. Cuando intentaron destruir los espejos, las piezas volaron con fuerza, golpeando paredes y techos, y algunos miembros de la familia resultaron gravemente heridos. Esa noche quedó marcada como un punto de no retorno. La maldición ya no solo era un rumor, sino una realidad tangible que acechaba a cualquiera que perteneciera a esa sangre. Y aún así, pese a todo, algunos se atreven a desafiarla. Jóvenes descendientes han intentado huir de la mansión, de los rituales y de las sombras que los persiguen, buscando vida, amor y libertad lejos de aquel linaje. Pero cada intento parece condenado a fracasar. Los relatos más recientes hablan de autos que se averían misteriosamente en caminos solitarios, de casas que se queman sin explicación y de llamadas telefónicas en mitad de la noche con voces conocidas que piden ayuda desde lugares imposibles. La maldición se alimenta del miedo, y mientras existan los Cepeda, sus horrores seguirán creciendo, recordando que ninguna riqueza, conocimiento o poder puede proteger de lo que se heredó en secreto. Bajo la mirada de Coyotito Gedeondito, en General Cepeda, el aire en la mansión sigue pesado, como si cada rincón guardara un grito ahogado. La historia de la familia Cepeda, su sangre marcada por la traición, la muerte y los pactos oscuros, continúa viva en cada generación. Quienes se atreven a investigar, a contar los secretos o a desafiar lo que los antiguos llamaron inevitable, se encuentran con el mismo final: un destino sellado, porque algunas maldiciones no pueden romperse, solo observarse, mientras arrastran a quienes las desobedecen hacia un abismo del que pocos regresan para contarlo.
Cuando los descendientes Cepeda creyeron que habían visto lo peor con los Románov, descubrieron que la historia era aún más siniestra. Entre los archivos polvorientos y reliquias traídas de viajes antiguos, apareció un pequeño sarcófago de madera, tallado con jeroglíficos que ninguno de ellos podía leer. Los estudiosos que intentaron descifrarlo hablaron de Tutankamón, el joven faraón de Egipto, cuya tumba había sido profanada siglos después de su muerte y cuya maldición había dejado un rastro de muertes misteriosas. La conexión fue inmediata y aterradora. Los relatos antiguos hablaban de exploradores, arqueólogos y aventureros que murieron tras profanar la tumba del faraón, todos de manera inexplicable. Fiebre súbita, accidentes extraños y desapariciones que parecían imposibles. Lo que los Cepeda no podían imaginar era que al unir la maldición de su propia sangre con la de los Románov, habían atraído también la fuerza de la maldición egipcia. Era como si los fantasmas del mundo se hubieran reunido para asegurarse de que nada ni nadie pudiera escapar de su destino. Los fenómenos comenzaron lentamente, casi imperceptibles. Objetos se movían solos, las paredes parecían sangrar en la penumbra y las velas que encendían se apagaban sin razón. Pero pronto los sucesos se volvieron más violentos. Sombras que se deslizaban por los pasillos con formas humanas, susurros en idiomas antiguos y la sensación constante de que alguien los observaba. Los descendientes comprendieron que la maldición de Tutankamón no era como las otras. Era selectiva, precisa y mortal. No se conformaba con asustar, exigía víctimas y su hambre era insaciable. Una noche, mientras investigaban los antiguos documentos egipcios, un rayo de luna iluminó un espejo antiguo que parecía absorber la luz. Lo que vieron les heló la sangre. No solo reflejaba a los Cepeda y los Románov, sino también la imagen del joven faraón con ojos brillantes y una expresión de furia infinita. Cada parpadeo del espejo hacía que sus reflejos se distorsionaran, transformando sus rostros en versiones macabras de ellos mismos. Fue entonces cuando comprendieron la magnitud del peligro. La maldición ya no era una advertencia, estaba activa y había elegido a los descendientes Cepeda como su nuevo objetivo. El terror alcanzó un punto crítico cuando comenzaron a aparecer símbolos egipcios en las paredes de la mansión, trazados con un polvo oscuro que desaparecía al tocarlos. Cada símbolo parecía abrir un portal invisible, del cual emanaban voces que recitaban nombres antiguos y fechas de muerte de los que habían osado profanar tumbas. Algunos descendientes comenzaron a tener fiebre alta y visiones de ritos funerarios egipcios, mientras que otros escuchaban el sonido de tambores que resonaban en sus cabezas como un llamado a la muerte inevitable. La historia más escalofriante involucró a un descendiente que decidió abrir un pequeño cofre encontrado entre las reliquias. Dentro había un amuleto dorado que, según las inscripciones, protegía del faraón. Pero al tomarlo, el joven se sintió poseído por una fuerza invisible. Su voz cambió, comenzó a hablar en un idioma desconocido y al tercer día desapareció sin dejar rastro. Lo único que quedó fue el amuleto, brillando con una luz que parecía latir como un corazón, recordando a los sobrevivientes que la maldición de Tutankamón no toleraba errores. La combinación de las tres maldiciones, Cepeda, Románov y Tutankamón, creó un fenómeno que desafía toda lógica. Las noches se volvieron imposibles de soportar. Las sombras de los tres linajes se mezclaban en los pasillos, creando figuras espectrales que atacaban con rabia acumulada durante siglos. Nadie podía dormir sin sentir que manos invisibles los tocaban, que susurros antiguos les ordenaban cosas que no comprendían. Los espejos y reliquias parecían cobrar vida propia, recordando a cada descendiente que la sangre maldita nunca podía ser redimida.
Un acto de valentía desesperada fue realizado por la descendiente más joven, quien decidió unir los rituales de protección de todas las culturas involucradas. Usó símbolos de los Cepeda, amuletos Romanov y jeroglíficos egipcios, intentando sellar la maldición antes de que cobrase más vidas. Pero al encender el círculo protector, una fuerza invisible levantó a los fantasmas en un torbellino de furia. La mansión tembló, los espejos explotaron y las sombras se retorcieron en una danza de dolor y venganza. La joven comprendió que la maldición no podía ser destruida, solo podía sobrevivirse a ella, aprendiendo a respetar la sangre y los secretos que se habían transmitido a través de los siglos. Al amanecer, los pocos sobrevivientes se encontraron en medio de los escombros y fragmentos de espejos. El aire estaba pesado, cargado de un aroma a antiguo incienso y sangre. Sabían que la maldición seguiría viva, que los fantasmas nunca descansarían y que la historia de los Cepeda, los Romanov y Tutankamón continuaría más allá de cualquier generación.